Bienvenidos al primer video del último tema introductorio de la Biblia, un largo itinerario de la serie Redescubriendo el Catecismo. En este primer encuentro introduciré un tema que nos permitirá comprender la revelación de Dios y su presencia viva en las Sagradas Escrituras. Al concluir este grupo de videos, retomaremos la discusión inicial propuesta de redescubrir el catecismo de la Iglesia Católica. Para comenzar, te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu vida espiritual se ha quedado en la orilla? Es decir, atrapada en la rutina, sin experimentar la profundidad que anhelas. En estos próximos videos, le invito a embarcarte en un viaje único y transformador a través de lo que representa la lectura de la Biblia. En otras palabras, el mapa espiritual más antiguo y fascinante que existe. Te invito a descubrir cómo la Escritura nos llama, como a Pedro, a remar mar adentro, a dejar atrás la seguridad de nuestras pequeñas orillas y a aventurarnos en la inmensidad de la fe. Exploremos juntos cómo la Biblia, más que un simple libro, es un testigo vivo de la revelación de Dios. Un itinerario que nos guía a través de la historia de la salvación y nos impulsa a una vida de acción y de transformación. Un recorrido donde tradición, revelación y acción se entrelazan para iluminar el camino. En cada episodio se profundiza en cómo la palabra de Dios es un desafío a salir de la zona de confort para enfrentar los misterios de la vida con valentía. Y a encontrar en cada página de la Biblia no solo respuestas, sino también preguntas para crecer. Si buscas más que respuestas fáciles, si quieres una experiencia que te inspire, que te rete, esta serie de videos son para ti. En la Biblia se descubre un nuevo horizonte espiritual para vivir, una fe que trasciende lo cotidiano. En efecto, prepárate para descubrir un nuevo horizonte espiritual, para vivir una fe que trasciende lo cotidiano. Embárcate en esta emocionante travesía. Remar mar adentro hacia la abundancia de la vida que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Fundamentalmente la Biblia, más que un simple conjunto de textos antiguos, es una obra monumental que recoge el largo itinerario de la relación entre Dios y la humanidad. A lo largo de estos videos se despliega un drama sagrado que abarca múltiples dimensiones: la fe, la historia, la cultura y la revelación divina.
Exploremos pues de manera muy breve cómo la Biblia, en su riqueza, en su diversidad, traza un camino continuo en el que Dios se comunica progresivamente con los hombres, utilizando tanto los eventos históricos como las experiencias personales y colectivas para revelar su voluntad y su propósito. Exploremos pues el viaje de la revelación. La Biblia es ante todo un testimonio de la revelación progresiva de Dios. Esta revelación no es un acontecimiento único ni un dogma rígido, entregado de una vez por todas, sino que es un proceso dinámico en el que Dios interactúa con su pueblo a lo largo del tiempo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo Dios se acerca al ser humano de diversas maneras, adaptándose a las circunstancias culturales, sociales y espirituales de cada época. En el Antiguo Testamento, la revelación comienza con la creación del mundo, donde Dios establece una relación directa con el hombre. Este primer acto de comunicación divina no solo presenta a un Dios creador, sino también a un Dios comprometido con su creación. Los relatos de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob revelan un Dios que elige, guía y promete. Estas historias no solo narran acontecimientos históricos, sino que son reflexiones profundas sobre la fidelidad de Dios y la respuesta humana a su llamada. El Éxodo marca en este itinerario donde Dios se revela como el liberador de su pueblo. A través de Moisés, Dios establece una alianza con Israel en un pacto que será el eje central de toda la historia bíblica. La ley entregada en Sinaí no es simplemente un código moral, sino una manifestación de la voluntad divina para una comunidad que está llamada a vivir en comunión con Dios y entre sí. En otro punto, la historia como escenario de la revelación. La historia en la Biblia no es solo un telón de fondo, sino todo lo contrario. Es un escenario activo en el que se desarrolla la relación entre Dios y la humanidad. Los eventos históricos, como las conquistas, los exilios y las restauraciones, son vistos no solo como hechos cronológicos, sino como momentos de encuentro, momentos de confrontación con la voluntad divina. La época de los jueces y la monarquía, por ejemplo, reflejan las luchas del pueblo de Israel por comprender, por vivir su identidad como el pueblo elegido. Las narrativas de los jueces muestran cómo en medio de la anarquía, en medio de la infidelidad, Dios continúa actuando, levantando líderes carismáticos para guiar a su pueblo. La monarquía, por su parte, introduce una nueva dimensión en este itinerario: la tensión entre la promesa divina de un reino eterno y la fragilidad humana de los reyes de Israel y Judá. El exilio babilónico, en otro momento clave en este viaje, en este periodo se representa una crisis política y nacional.
pero también se representa una profunda crisis teológica. Pregunto, ¿cómo puede Dios permitir que su templo sea destruido y su pueblo exiliado? Los profetas como Ezequiel y Jeremías interpretan esta tragedia como una llamada de arrepentimiento y a la purificación de la fe. El exilio se convierte así en un tiempo de reflexión y renovación, en el que el pueblo de Israel redescubre su identidad y su misión. El siguiente punto trata de la plenitud de la revelación en Cristo. La revelación alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo. Jesús no es simplemente un mensajero de Dios. Él es la revelación misma. En su vida, muerte y resurrección se cumple la promesa divina de redención. Jesús, como el Verbo encarnado, nos muestra el rostro de Dios de una manera definitiva. En él, la historia de la salvación encuentra su punto culminante. Los evangelios no solo relatan los hechos de la vida de Jesús, son ante todo testimonios de fe que buscan transmitir la experiencia del encuentro con Cristo. Cada evangelio, con su enfoque particular, contribuye a una comprensión más profunda del misterio de Jesús. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas, mientras que Juan nos ofrece una visión más teológica, destacando la divinidad de Cristo y su papel como revelador del Padre. El itinerario de la revelación culmina en el Apocalipsis, un libro que, a pesar de su lenguaje simbólico, de su lenguaje apocalíptico, ofrece un mensaje de esperanza y victoria. En él se nos asegura que, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, Dios tiene la última palabra. Dios tiene su plan de salvación que se cumplirá en la nueva creación. Por lo que se refiere a la Biblia y la comunidad de la fe, el largo itinerario de la Biblia no se detiene en los textos escritos. Esta continúa en la vida de la comunidad de la fe. La Biblia es un libro vivo que sigue inspirando, que sigue desafiando a todas las generaciones de creyentes. La tradición y la interpretación comunitaria son esenciales para comprender plenamente el mensaje. La Iglesia, como comunidad, los seguidores de Cristo juegan un papel crucial en este proceso. A lo largo de la historia, los padres de la Iglesia, los teólogos, los santos y los fieles han meditado, han interpretado, han vivido la palabra de Dios, enriqueciendo la comprensión del misterio divino. La liturgia, la predicación y la catequesis son medios a través de los cuales la Biblia continúa siendo una fuente viva de inspiración y guía. La Biblia como fuente de reflexión y renovación. La Biblia no es solo un libro del pasado. Es una fuente continua de reflexión, de renovación para el presente y el futuro. En un mundo marcado por la incertidumbre y por la injusticia, por el sufrimiento, la Biblia ofrece una visión de esperanza y una llamada de acción. Nos recuerda que la historia está en manos de Dios y que su plan de salvación abarca a toda la creación.
Los relatos bíblicos nos desafían a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás, con el mundo. Nos invitan a vivir con fe, con esperanza, con amor, confiando en la fidelidad de Dios y comprometidos con la justicia y la paz. La Biblia nos enseña que aunque el camino puede ser largo, aunque el camino pueda ser difícil, la meta es la comunión plena con Dios y la participación en su reino eterno. En conclusión, la Biblia, como un largo itinerario, es mucho más que un conjunto de textos sagrados. Es un viaje espiritual y teológico que invita a cada generación a descubrir y a redescubrir la profundidad del amor y la fidelidad de Dios. A través de sus páginas, somos llamados a entrar en una relación viva, en una relación dinámica con el Dios que se revela, no solo en los grandes eventos, sino también en la experiencia cotidiana de la vida. Este viaje no es lineal, este viaje no es uniforme, está lleno de momentos de luz y sombra, de certeza y dudas, de victorias y derrotas, pero en cada etapa Dios está presente guiando, corrigiendo y alentando a su pueblo a seguir adelante. La Biblia, en su riqueza, en su diversidad, sigue siendo un testimonio poderoso de esta peregrinación divina, recordándonos que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros fracasos, somos parte de una historia más grande, una historia de amor, una historia de redención, que encuentra su culminación en Cristo y su realización en la nueva creación. Por último, es conveniente acotar que en este primer encuentro, en este primer video, solo se ha intentado captar la profundidad de este itinerario, invitando a la reflexión y al compromiso personal con la palabra de Dios. Realmente espero que este viaje bíblico los haya inspirado a adentrarse en el misterio de la fe, buscando en la Escritura no solo respuestas, sino también el desafío constante de vivir según el amor de Dios. Gracias por acompañarme en este viaje por la Biblia, un largo itinerario. Les invito a seguir explorando en esta serie Redescubriendo el Catecismo. Y no olviden suscribirse y a compartir este contenido para que llegue a más personas. Nos vemos en el segundo video, la Biblia, un largo itinerario. Espero que hayan disfrutado tanto este video como yo en haberlo realizado. Gracias. Nos vemos pronto.